La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master el ingeniero sonido Luis Daza. Nuestro invitado, el profesor César Ferrari, que nos estará acompañando en este tema económico tan importante esta semana que se ha debatido en distintos escenarios, el tema de las propuestas de reforma pensional y los estudios que hay, sin número de estudios que hay sobre este tema para Colombia. Con la bienvenida, profesor César Ferrari, como siempre hemos comentado, profesor de la Javeriana, con una vasta experiencia en el sector público, en el sector privado. Nos acompaña esta tarde para que iniciemos este tema que es importante, las propuestas. Ya hemos analizado, por lo menos han escuchado algunas propuestas, hay propuestas intermedias de seguir combinando los fondos privados de pensiones, el sistema de ahorro individual y el sistema prima media. Hay otras propuestas más radicales, que es la que ha generado más polémica, que por lo menos se le dé esos recursos que tienen en este momento los fondos privados y que se maneje por un solo fondo, el fondo del público. Esto ha creado debate en el país. Profesor Ferrari, bienvenido. Muy buena tarde a Panorama Económico en La Voz del Derecho. ¿Y cuál es su concepto de estos debates y estas discusiones que hay sobre una propuesta de reforma pensional para Colombia, que sin lugar a dudas se necesita? El problema es hacia dónde va esa reforma tributaria, qué objetivo, cuál es el énfasis que va a tener esta reforma tributaria en el próximo gobierno. ¿Cómo le va a usted saludarlo? Mire, lo que puedo decir es que acá hay una serie de voces que no necesariamente dicen lo que deberían decir, sino están movidos más por un tema de intereses particulares, y entonces eso dificulta un poco el debate sobre cuál es la mejor opción que el país debe tener respecto a este tema pensional. Por ejemplo, no se dice o se dice poco de que en Europa casi todos los sistemas pensionales son estatales, y por supuesto hay también paralelamente unos fondos privados, pero eso para quien quiera tener una mejor pensión y entonces acude a constituir su fondo privado. Pero en general casi todos los países de Europa, incluso Canadá aquí en América, todos descansan sobre la figura de fondos públicos. El sistema pensional, además, recuerden que nació en Alemania en la época de Bismarck, precisamente como un sistema público que hasta la fecha se ha mantenido como tal. Los sistemas privados en realidad se inventaron hace muy poco tiempo en Chile, y casi todo Sudamérica ha tratado de replicar estos fondos privados, generando las famosas fondos de pensiones, las AFPs, pero los resultados creo que son más o menos conocidos. Y tal vez Chile, que fue el primero que empezó con esta modalidad, 10 años antes que en Colombia, por ejemplo, uno de los motivos que generaron las grandes protestas populares del año 2019, que han llevado a una modificación constitucional a partir de la congregación de una asamblea constituyente, la elección de un nuevo presidente, era simplemente lo que motivaba la protesta, era, entre otras cosas, porque los fondos de pensiones generaban unos sistemas de pensiones que empobrecían a la gente, porque con respecto a los últimos salarios, hay un informe que se hizo durante la presidencia de la señora Bachelet, un informe oficial que decía que el promedio de la pensión era el 27% del salario de los últimos 10 años. Uh-huh. Y eso comienza a verse en los otros fondos de pensiones que se han retirado. Hace poco leía que una persona en Colombia, una persona que gana como 5 millones de pesos en un fondo privado, adquiere una pensión que está alrededor de 1.5 millones de pesos. Uh-huh. Es un poco la situación chilena, muy parecida. En promedio, eso todavía no comienza a verse con magnitudes, porque todavía son muy pocos los que comienzan a pensionarse con estos fondos privados. Pero eso es un poco lo que uno seguramente va a ver
en los próximos años. Acá hay un problema que tiene que ver con que la capitalización que haces durante un número determinado de tiempos, con base al 40% de tu ingreso, constituye al final un monto de capital cuyos rendimientos, que son la base de estas pensiones constituidas de esta manera, acaban siendo muy reducidas. Entonces, al igual que en Chile, las clases medias, sobre todo, con ingresos más o menos medios, pues acaban teniendo unas pensiones tan reducidas que pasaban del día a la noche, de tener una situación próspera a una situación muy precaria. Lo que ha llevado a otro tipo de soluciones. La sociedad, me contaba un amigo chileno, la sociedad ha comenzado a generar sus propios fondos de pensiones de distribución tradicional, porque son los hijos que acaban completando la pensión de los padres para evitar que estos caigan de la noche a la mañana de la situación próspera que tenía una situación de pobreza. De ruina. Ese es el problema con estos fondos privados. Ahora, por supuesto, los fondos públicos tienen una serie de problemas que tienen que ver con temas de gobernanza, que tienen que ver con temas de clientelismo, pero han podido sobrevivir en Europa, en el Canadá, durante décadas, y por supuesto, una vez corregidos estos problemas de gobernanza, no son un problema. Sin duda generan un financiamiento que en gran parte viene de los impuestos generales, que además las sociedades desarrolladas, como las europeas o las canadienses, tienen niveles de ingresos tributarios del orden de 30-40% del PIB, que les permite financiar las pensiones que comen gran parte de esos recaudos tributarios, cosa que no sucede en Colombia, lo que le añade una arista diferente al tema, porque en todo caso, si ya no van a ser los fondos privados, sino son los fondos públicos, la pregunta fundamental es, bueno, ¿y quién lo financia? Lo cual implicaría que habría que elevar la carga tributaria para pasar de un 19%, como dice la OCDE, en el caso colombiano, a un 30 y tantos % promedio de la OCDE, como dice esa misma organización. En fin, ese es más o menos el panorama que yo veo en el tema de las pensiones. Y en el panorama internacional, Argentina, porque en esta semana particularmente se toma como referencia de la crisis y lo malo que es entregarle los recursos a los fondos públicos. O sea, que Cristina Kirchner trató de hacer este experimento y para los críticos de este modelo están planteando que Argentina pues desde luego está quebrada, que no está en una etapa de dificultad para pagar la deuda y que tampoco tiene cómo pagar sus pensionados. Pero ese es otro problema. Exactamente. O sea, el problema de la Argentina no es un problema de los fondos de pensiones o del fondo de pensiones públicos, es un problema general. La economía en su conjunto. El modelo argentino, que todavía no han podido encontrar una solución que resuelva un problema atávico de muchos que viene desde la época del peronismo, en la época de Perón, que constituyó un estado de bienestar al estilo europeo sin generar unos recursos tributarios al estilo europeo. Claro. Y eso llevaron a una situación fiscal muy complicada que en algún momento pensó que se podía resolver primero con la famosa convertibilidad cambiaria, que fue un fracaso, y luego con el corralito financiero, que fue otro fracaso que terminó en esa época, estamos hablando de los años 2000-2001, con como 10 muertos y 5 presidentes en una semana. Pero eso son cosas del pasado. Luego viene, en la época de la señora Kirchner, un tema que tiene que ver ante las quejas que ya eran recurrentes en la Argentina, tanto como en Chile, a eliminar los fondos de privados y se vuelve al fondo tradicional de la seguridad social. Pero el problema argentino sigue siendo un problema tributario, donde hay muy poca recaudación para tratar de financiar un estado de bienestar al estilo europeo. Ese es el problema general en la Argentina. Problema estructural. No es un problema particular del tema de las pensiones. Problema estructural. Jimena, ¿tiene pregunta para nuestro invitado en el día de hoy? Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico y un cordial saludo para nuestro invitado. Pues quería preguntar si estas reformas pensionales afectarían a las personas que actualmente están recibiendo pensión. No, usualmente las reformas pensionales en todas partes del mundo se hacen respetando lo logrado hasta ese momento. En algunos casos, en el caso chileno, me imagino, en el caso colombiano tal vez,
Una de las cosas que vienen sucediendo es que con los fondos privados tienen, como le decía anteriormente, una pensión minúscula en relación a sus últimos salarios. Esa es la queja fundamental. Y esa queja no ha sido resuelta ni en el caso chileno, que está llevando su transformación, ni en el caso colombiano, que todavía no se nota mucho porque el nivel de pensionados de los fondos privados es muy pequeño. Entonces todavía no hacen escándalo. Pero en el caso colombiano es muy diciente que muchísima gente procura trasladarse a Colpensiones si cumplen los requisitos. Más aún, hemos tenido 2 proyectos de leyes que trataban de liberar las restricciones para que la gente se pasara de los fondos privados al fondo público. Eso no es una casualidad. O sea, si la gente está clamando por pasarse al fondo público, es porque el fondo privado no resuelve sus expectativas de pensiones. Aquí lo fundamental es, cuando uno se pensiona, va a tener un nivel de pensiones que alcance, no digo iguales, pero que alcance a acercarse al último salario que recibió. Si no es así, es condenar a esa gente a pasar de la prosperidad a la pobreza de la noche a la mañana, y eso es muy complicado. Eso es lo que hay que resolver fundamentalmente. No es un problema, o no lo pongo en estos términos, esto no es un problema de que eso va a significar una carga para los ingresos fiscales. No, pues eso hay que resolverlo entonces generando más ingresos fiscales. En fin, como decimos en economía, todo está amarrado con todo. Aquí hay que pensar en equilibrio general, no en equilibrios parciales. Esto no se resuelve solamente con un tema, analizando una cosa específica, sino al final todo tiene que ver con todo. Exactamente. Hay otras propuestas que hacen referencia a combinar los dos modelos, el modelo privado y el modelo público. Esa alternativa para Colombia puede ser más fácil, por lo menos en el consenso político en el Congreso de la República, o definitivamente la propuesta radical de entregar nuevamente todos los recursos al fondo público sería la propuesta que se lleve a la próxima legislatura. Bueno, la otra propuesta radical de eliminar el fondo público y pasar todo al fondo privado. Sí. Pero entonces nos vamos al extremo que es el caso chileno, donde evidentemente ha fracasado después de 30 años. Entonces, yo creo que las soluciones extremas nunca son una buena solución. Tiene que haber algunas cosas intermedias que permitan resolver. Repito, el problema fundamental es que los fondos privados acaban generando unas pensiones que son muy inferiores a los últimos salarios devengados. Y eso evidentemente es un problema muy serio. Dígame. Sí, muy buenas tardes, profesor Ferrari, Alejandro Velandia. Le quería hacer unas preguntas para puntualizar y profundizar esto, porque pues economistas de todos los ángulos piensan de distinta forma, de acuerdo desde el ángulo en que estén, si es de la academia o de la práctica. Hay una cosa muy importante con lo que estaba hablando. Para usted, ¿cuál es el modelo viable y el modelo perfecto? Cuando se habla de que los ingresos fiscales no alcanzan, ¿eso qué quiere decir? Que toca aumentar impuestos. Claro. Países como Colombia, donde viene aumentando tantos impuestos, la gente está cansada y no quiere saber más de impuestos. Hay algo muy acertado que usted dice, que todo está encadenado. Por eso es que es importante abrir estos temas para que la gente los pueda entender. Un país también que tiene las tasas tributarias son tan altas a la inversión y a la producción, pues obviamente es un país que va a estar restringido. A veces se citan los países de la OCDE, pero si usted va a mirar los países últimamente que tienen buen desarrollo, han ido a bajar las tasas tributarias de cada país. Mire el caso de Irlanda, funciona con tasas tributarias de renta a empresas del 10 al 15, lo mismo Singapur. Si usted va a mirar esos dos países son de los 5 primeros en el mundo, de los 10 primeros en el mundo por Producto Interior Bruto. Y el tema también de corrupción, que eso también hay que meterlo en la balanza, son muy buenos manejando esto, pero ¿cuál es el mensaje para darle tanto a los políticos y a los empresarios? Porque el país, si se pone a incrementar más impuestos, pues obviamente empieza a crear un efecto de no inversión, de no producción y de no viabilidad económica a futuro. Perfecto. Porque un país como Colombia. Muy bien, Alejandro. Colombia, okay. Alejandro, concreta la pregunta. Voy a terminar con algo. Es que tenía que hacer el balance. Colombia importa más de lo que exporta. Y no es porque Colombia no tenga los factores para exportar. Lo que pasa es que es costoso producir en Colombia. Y como es costoso, nosotros creo que el dictado que tenemos que hacer es incentivar la inversión y la producción a través también de los costos, ¿cierto? Ok, perfecto. No sé usted qué piensa de todo esto. Muy bien. Alejandro, tiene muchísimas afirmaciones y preguntas en su intervención, pero entonces déjeme desglosarle poco a poco.
quisiera mencionarle el caso de Dinamarca. Nadie va a discutir que Dinamarca no es un país desarrollado. Es un país desarrollado, un ejemplo mundial. ¿Sabe cuál es las fuentes de ingreso tributario en Dinamarca? 6%. Escúchame bien lo que le digo. 6% proviene de los ingresos tributarios que pagan las empresas. 52% proviene de las personas naturales. Es decir, los más ricos de Dinamarca pagan los impuestos, no son sus empresas, son los accionistas. ¿Sabe cuánto es la tasa que pagan por impuesto a los dividendos? 50%, en algunos casos hasta 75%. ¿Sabe cuánto se paga en Colombia por los dividendos? 10%. Más aún, estaban en 15% y lo bajaron al 10%. En realidad, además, es una cosa nueva, porque antes pagaban 0, lo aumentaron a 5, luego lo aumentaron a 10, a 15, y el último ministro en su reforma tributaria, el anterior ministro, lo bajó a 10 y ahí se quedó. ¿Sabe cuánto es la recaudación tributaria en Colombia? 25% viene de las empresas y 6% viene de las personas naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que los que tienen mayor ingreso no pagan impuestos. Y entonces quieren pretender seguir recaudando impuestos a partir de los bienes y servicios que consumen las clases populares en gran proporción. Y eso es lo que la gente no quiere pagar, evidentemente porque los afecta a ellas. O sea, el problema es, a ver, ¿recaudamos con impuestos directos o recaudamos con impuestos directos? Y dentro de los impuestos directos, ¿los pagan las personas, los dueños de las empresas, o lo pagan las empresas? Lamentablemente, aquí tenemos una estructura completamente al revés de lo que es la estructura tributaria danesa. Repito, en Dinamarca la principal recaudación viene de las personas naturales. En segundo lugar, viene de las empresas. Y luego, en la recaudación indirecta acaba siendo menor de lo que pagan las personas naturales. Es decir, los IVAs, aunque son altos, la recaudación que proviene de los bienes y servicios acaba siendo menor de los impuestos directos. Entonces, hay que pensar en que el tema de las pensiones se descansa sobre el tema tributario, pero en el tema tributario hay que pensar a quién tributa. ¿Quién es el que tiene que tributar? ¿Las personas naturales más adineradas con mayores patrimonios o las personas naturales de menores patrimonios? Obviamente hay que pensar en las personas naturales, simplemente una cuestión de equidad lleva a pensar de esa manera. Pero entonces, la tasa de recaudación en Colombia es del orden del 19% del PIB. La tasa promedio de los países de la OCDE es 33% del PIB. Hay una enorme diferencia entre lo que recaudan esos países y lo recaudan nosotros. Eso, por supuesto, tiene que ser parte de la modificación pensional para poder financiar las pensiones de la mayor parte de la gente, porque aquí resulta que la mayor parte de la gente no tiene pensiones. Me quiero referir al otro punto que usted mencionó, el tema de la competitividad de las empresas. Pero claro que si las empresas acaban pagando los impuestos, se vuelven menos atractivos para la inversión. Por lo tanto, lo que hay que pensar es que los dueños de las empresas paguen los impuestos, no las empresas. Pero además necesitamos una tasa alta sobre los dividendos para que las empresas retengan esos dividendos y de esa manera se genere más ahorro nacional para que haya más inversión, para que sean realmente una mayor expansión de capital y un mayor crecimiento. Pero las empresas nunca escúchame, las empresas nunca dejémoslo terminar, Alejandro. Las empresas nunca van a vender si no son competitivas. Y para ser competitivas no es un problema de impuestos. La competitividad de las empresas tiene que ver con los precios de los bienes y servicios, que ellos producen para vender y los costos de producción. Los costos de producción son las remuneraciones, los pagos a capital y los pagos de los insumos. Ahora, si los insumos son monopolizados, por supuesto que son caros. Si los costos financieros son muy elevados por encima de los internacionales, por supuesto que los costos son muy altos y eso reduce la competitividad de las empresas y al reducir su competitividad venden menos de lo que querían vender, producen menos de lo que querían producir y por lo tanto contratan menos gente. Pero eso, ¿dónde está el problema? Es que tenemos, como dice el Banco de la República, no lo digo yo, tenemos un sistema financiero que funciona en competencia monopolística y algunos mercados de crédito como el de vivienda y de consumo, repito, no lo digo yo, lo hizo el Banco de la República en sus informes sobre competitividad y concentración en el sistema financiero.
Resulta que el mercado de vivienda y el mercado de consumo, que es de donde sale nuestra tarjeta de crédito, funciona casi en monopolio, en colusión, dice el Banco de la República. Por eso tenemos tasas de interés tan altas, por eso tenemos costos financieros tan altos, por eso somos poco competitivos, por eso las empresas no venden, por eso no producen. Y entonces acá hay un problema general muy grave, que tiene que ver con poca recaudación, que tiene que ver con poca competitividad, que genera poco crecimiento, y además de esto, tenemos un problema pensional. Yo no digo que el panorama sea fácil, es un panorama complejo, muy complejo. Profesor Ferrari, hay algo que quería preguntarle. Dentro de estas cosas que estamos hablando, ¿no podría ayudar a que Colombia tenga que hacer una reforma pensional? Voy a un punto específico. Por ejemplo, si usted va a ver la diferencia entre los sueldos o las pensiones de los eurodiputados con el salario mínimo en Europa es más o menos 1.200, 1.400 a $14.000. Es como 10-1, más o menos. En Colombia el salario mínimo es 1 millón de pesos. Hay servidores públicos, muchos servidores públicos que ganan 40 veces ese salario mínimo. Esas disparidades no son las que toca precisamente empezar a reevaluar, porque ¿qué es lo que pasa? No sé usted qué piensa de esto, pero un Estado, cuando es muy grande en los gastos de funcionamiento, es un Estado a veces que no es eficiente, sobre todo cuando hay estados que tienden a la corrupción y al despilfarro. Okay. Y hablando de fondos y modelos daneses, nórdicos, ellos manejan muy bien el tema de los fondos. Precisamente Noruega, yo creo que usted lo sabe, tiene un fondo de 1.400.000.000.000. Pero eso no fue porque se lo encontraron, sino diseñaron esos planes también. Y obviamente generan tanto bienestar por un fondo tan grande que tienen ya cobertura global total. Pero también es un tema de inteligencia financiera a nivel del manejo de esos fondos. Pero lo que yo le iba a hacer una pregunta acá, ¿usted no cree que subiendo los impuestos a las utilidades y a los dividendos, eso es matar la idea de generar inversión a través del ciudadano común o de los que tienen dinero para poder invertir y seguir apalancando el aparato productivo? Perfecto, porque es que muy bien. Hay que sinteticemos la pregunta, por favor. A nivel de emoción y sentimiento. A alguien que le dicen, oiga, si usted invierte en una acción le van a poner el 30% de impuestos y la renta no es muy alta, pues obviamente, ¿qué incentivo va a haber ahí? Perfecto, gracias Alejandro. Déjeme decirle varias cosas respecto a lo que usted ha mencionado. El Fondo de Pensiones de Noruega comenzó llamándose Fondo Petrolero. ¿Y dónde se constituyó ese fondo petrolero? De las regalías y de los impuestos que pagaban las exportaciones de petróleo y gas que encontraron en el Mar del Norte, parte de ellos de Noruega, de propiedad de los noruegos, constituyeron ese fondo petrolero. Después lo llamaron Fondo de Pensiones, para que de esa manera se dijera que los noruegos tenían asegurado sus pensiones a muy largo plazo. Como bien dice, ese fondo de pensiones de Noruega es de 1.5 millones de dólares y tiene propiedades en todas partes del mundo, incluso invierte aquí en Colombia. Pero más aún le digo, en el año 2018 los noruegos decidieron desinvertir en 138 propiedades accionarias que tenían empresas petroleras y gasíferas en todo el mundo, porque los noruegos son muy convencidos de la necesidad de actuar para frenar el cambio climático. Pero eso se paga con los impuestos, y uno de los impuestos son los impuestos a los dividendos. Los impuestos a los dividendos tienen una doble función. Sirven de recaudación tributaria para que aquellos que retienen remuneraciones de capital, que son los dividendos, paguen impuestos de una manera proporcional, de tal manera que la tasa de remuneración de la tasa de impuestos sobre las remuneraciones no sea mayor que la tasa de remuneración sobre el capital. Los dividendos es una remuneración del capital. Ahora, ¿qué pasa? Si uno le pone un impuesto muy alto a los dividendos, las empresas tienen el incentivo para retener esos recursos, dividendos, ahorrarlos e invertirlos, de tal manera que la expansión de la capacidad productiva, como mencionaba anteriormente, tiene que ver indirectamente con que los impuestos a los dividendos son altos. Fíjense que las empresas prefieren hacer eso y expandir su capacidad porque más adelante van a tener un volumen de utilidades mucho más grande, porque la expansión de la capacidad de producción genera mucho más producción y eso genera mucho más utilidad.
repito, la competitividad de las empresas tiene que ver con que esas empresas hagan utilidades. Necesitamos empresas fuertes, que den muchas utilidades, que sean muy rentables. Eso es lo que genera la inversión. Eso es lo que genera la mayor parte de los recursos para hacer inversión. Y entonces, eso que dice de que en realidad si los impuestos a los dividendos son altos, hay poca incentivo para la inversión, no es cierto. O sea, la inversión, los incentivos para la inversión vienen de la rentabilidad de las empresas, y la rentabilidad de las empresas es antes de impuestos. Entonces, es la combinación que existe entre los precios de venta, le repito, y los costos de producción. Si los costos de producción son muy altos, hay poca rentabilidad respecto a la inversión, y entonces eso frena. Pero si la rentabilidad es muy elevada, lo que vamos a tener es una inversión que genera cada vez más capacidad de producción, lo repito, y por lo tanto más utilidades, y claro, tendrán menos opciones para distribuir, pero sobre volúmenes más grandes, y eso en el largo plazo siempre acaba siendo más atractivo para los inversionistas, que es el caso de los noruegos, de los daneses, de los canadienses, de todos los países desarrollados. No sé si... Profesor Ferrari, Jimena, ¿tiene alguna pregunta? Hay una cosa que le quería preguntar específicamente ahí. Es que yo me voy a no ir a castigar la riqueza personal, porque cuando una persona tiene unas inversiones y le ponen impuestos sobre esas utilidades o sobre esos dividendos, pues obviamente la persona no va a tener esa misma generación de ingresos. Se va a otro país, se va a otro país, se vuelve capital golondrina, Alejandro. Cada ser humano se vuelve capital golondrina. Es como si el Estado, por favor, me deja hablar. No, es que le estoy comentando. Eso es quererle decir al ciudadano, no, qué pena, yo como Estado soy el que administro, le quito de cierta forma su poder de decisión en cuanto a su generación de riqueza individual, que es lo que muchos no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque precisamente muchos se van a países, como les citaba anteriormente, a Irlanda y a Singapur, que son modelos donde incentivan mucho el ahorro, pero hacia la inversión incentivan mucho la producción, tratan muy bien al inversionista y le cobran tasas muy bajas. Porque sí, claro, esto hablándolo dentro de un sistema patriarcal de Estado, está muy bien, pero ¿por qué no se le da la opción también al ciudadano que a través de sus ahorros, esos ahorros estén libres, por ejemplo, de esos impuestos para que ellos puedan generar mejor valor? Es el mismo ejemplo a nivel personal, pero con los fondos grandes, que la persona lo pueda hacer, lo entienda y lo sepa hacer, y que puede incrementar sus ingresos día a día. Que eso es lo que tratan de enseñar las últimas escuelas. Perfecto. Con el tema de generación de ingresos y ser libre financieramente. Perfecto, muy bien. Adelante, profesor. Déjeme responderle, Alejandro. Aclaremos las cosas. O sea, lo que yo le estoy diciendo es que las personas naturales de mayores ingresos son las que tienen que pagar los impuestos, claro, no las empresas. Al contrario, lo que estoy diciendo es que las empresas tienen que pagar menos impuestos, porque de esa manera se quedan con recursos. Lo importante es que las empresas tengan recursos, porque son las empresas que hacen inversión, no son las personas naturales las que hacen inversión, son las empresas las que hacen inversión. Y entonces, si los impuestos a los dividendos son altos, pues entonces las empresas se quedan con recursos. Y tienen recursos porque sus impuestos son bajos. Los impuestos son altos para las personas naturales, para los dueños de las empresas, no para las empresas. Las empresas deben ser rentables, porque esa rentabilidad es lo que incentiva la inversión. Mire, la inversión se moviliza por dos razones. Porque es rentable y porque tiene menor riesgo. Y el menor riesgo tiene que ver con la estabilidad. Y la rentabilidad tiene que ver, repito, lo que he venido señalando. Es una diferencia entre precios y costos. Si los precios son muy altos y los costos son muy bajos, es muy rentable. Eso hace que la empresa genere recursos. Y si no distribuye esos recursos, si no se quedan en la empresa va a tener más recursos para invertir y el ciudadano va a tener más trabajo y por lo tanto claro, va a tener... Pero ¿cuál es el incentivo para el inversionista? ¿Cuál es el incentivo para el inversionista? La rentabilidad de su empresa. La rentabilidad de la empresa, Alejandro. Claro, pero si cuando va a repartir los dividendos... No, señor. Claro, ahí estamos de acuerdo. Pero mire, si cuando va a repartir la rentabilidad de la empresa es lo que genera los dividendos. Y si distribuyen pocos dividendos, la empresa tiene más recursos para invertir. Entonces, en el siguiente ejercicio, al invertir, tiene más capacidad de producción, produce más y entonces genera más utilidades. Y si bien la tasa pero para de distribución la empresa, es baja, yo estoy hablando es para las personas. Por favor, entienda, si la tasa de distribución es baja,
sobre un volumen más grande, por supuesto que lo que va a recibir el accionista va a ser un mayor volumen de recursos. Es un problema. Usted le da un monto de utilidades muy chiquito con una tasa de distribución muy alta, o usted le da un volumen muy alto con una tasa de distribución muy chiquita. En el largo plazo, el volumen muy grande con una tasa de distribución muy chiquita le genera mucho más recursos, porque eso le permite que su empresa crezca mucho más. Mire, en América Latina, en Colombia en particular, no hay ninguna empresa que tenga realmente alcance internacional. Tenemos empresas pequeñitas comparadas a las empresas internacionales, excepto empresas estatales como Ecopetrol, que es una excepción dentro de la magnitud de empresas que existen en el país. Necesitamos empresas fuertes, empresas que den utilidades y que esas utilidades las destinen a la inversión para que sus accionistas reciban más recursos más adelante, aunque la tasa de distribución de las utilidades sea muy baja. Y sea muy baja porque hay un impuesto muy alto a las utilidades, de tal manera que no hay incentivo para distribuir utilidades. Esa es la nueva economía. Es el enfoque. Profesor Ferrari, pues muchas gracias y esperamos seguir encontrándonos en este diálogo permanente sobre los temas, que hoy el tema central para nuestro invitado era el tema pensional, el tema de subir la edad de la pensión. Pero acabamos hablando de otras cosas. Sí, pero le dimos un viraje al tema central, pero maravilloso, porque la economía tiene, usted lo dijo al comienzo, tiene esa integralidad. O sea, tenemos que construir un modelo económico en Colombia y en América Latina que nos permita, yo soy muy partidario de eso, que vamos más hacia la producción que hacia la especulación. Queremos una economía estrictamente especulativa, donde no tengamos empresas productivas con bienes y servicios que crecen y que dan mayor rentabilidad, o nos dedicamos solamente a la especulación. Profesor Ferrari, muchas gracias y tiene que seguir con su agenda académica. Esperamos vernos en una próxima oportunidad acá en Panorama Económico. Con mucho gusto, será hasta la próxima oportunidad. Muy amable, profesor Ferrari. Saludarlos. Excelente tarde. Seguimos Adiós. Muy buena tarde, profesor Ferrari. Seguimos en Panorama Económico en este análisis de los distintos temas y sigamos con este panorama que resumen, Jimena, de lo que pasó en el pasado domingo, pues desde el domingo anterior, con el tema relacionado con las elecciones, que hay una composición nueva. Algunos analistas en algunas redes sociales uno ve que no hubo triunfo de X o de Y, pero realmente quedó un nuevo Congreso diverso, muy interesante, un ascenso importante de otros sectores. El Partido Liberal mantiene 16 curules en el Congreso, tiene un ascenso, un nuevo movimiento. El Partido Conservador también mantiene una buena representación en el Congreso. Pues eso es el panorama general, es diverso, mantiene el centro democrático bajó en el número de congresistas. Todo ese panorama, el pacto histórico pues ascendió de un congresista que tenía, pues pasa a tener 16 congresistas. Para algunos análisis que hacían es que no se avanzó mucho, pero no, realmente subió el número de congresistas, de senadores y representantes. ¿Cuál es esa mirada, Jimena, frente a este panorama del pasado domingo, que indudablemente va a cambiar el escenario de los acuerdos que deben lograrse en el próximo Congreso, independientemente del presidente o presidenta de la República que llegue al Palacio de Nariño? Este Congreso es fundamental para avanzar en reformas muy importantes, una reforma política integral, una reforma tributaria también progresiva que genere más equidad, que baje el coeficiente de Gini, que es muy grande en Colombia. Igualmente, como estábamos hablando, una reforma pensional que le permita que más gente tenga pensión en Colombia y no que tengamos ese nivel tan concentrado de pequeñas pensiones con altos subsidios del Estado. Jimena, ¿cómo va ese panorama con el resultado del domingo? Pues yo considero que se ve un poco más equitativo lo que vimos en estas elecciones de Cámara y Senado. Realmente no me sorprende mucho el resultado y yo creo que esto nos puede dar como un poco de idea de lo que va a pasar para las elecciones presidenciales. Es posible que el candidato Petro, pues ya vimos cómo le fue en la votación, es posible que pues esto va a estar muy interesante desde el punto de vista electoral, pero pues lo que tenemos que mirar es las propuestas realmente, porque lo que sentimos en el día de elecciones de Cámara y Senado es que el país se siente como muy izquierda y muy derecha. Todos hablan de centro, pero realmente el centro no se ve. Y les cuento que yo como testigo electoral pues puedo dar como una opinión un poco más certera, porque ahorita pues se está hablando de que manipularon las elecciones, y yo lo que vi tan de cerca es que faltó capacitación.
realmente los formatos fueron muy complejos para llenarlos. Y los muchachos que fueron elegidos como jurados eran muchachos estudiantes muy jóvenes, y yo sí noté falta de preparación en cuanto a llenar los formularios. Segundo, se dañaba un formulario y pues por algún marcaron de pronto mal cuando estaban sacando la estadística, y no se sabía qué se podía hacer para remediar, o para si se podía poner en comillas, si se podía tachar, porque lo único claro era que no había otro formulario para reemplazar, por ejemplo, el 14, el F14. El 14. Entonces yo muy de cerca sí noté falta de capacitación, incluso en general, ¿no? Entonces también cuando se cayó la página de la registraduría, a mí me tocó atender a varias personas que preguntaban, mire, es que no... inicialmente tengo mi cédula acá y yo figuraba que acá iba a votar, pero hoy que llego me dicen que no. Iban a acudir a las personas de la registraduría para buscar alguna solución y caída la plataforma. Entonces, esa persona no pudo votar, y así se presentaron cantidad de casos semejantes. Entonces, pienso que esas dos, dijéramos, perlas fueron como las que han generado toda esta controversia, pero yo sinceramente no vi que fuera manipulación de números o algo distinto a eso. Para mí, y lo que pude ver, y además como testigo pude estar en varias mesas verificando, revisando, hablando con ellos, realmente fue falta de preparación. Eso es indudable, doctor, y ojalá para las próximas la capacitación no sea como de una semana, sino realmente sea un proceso de meses, ¿no? Esto no, porque muchas cosas ocurren y pues los muchachos no estaban preparados para atender estas inquietudes. Y como le digo, sumado a eso, que se caiga la página de la registraduría por varias horas, pues dijéramos que esa es una explicación acertada, y lo he visto en distintos medios, lo habíamos hablado en el programa anterior, la misión... la MOE. La MOE, ellos lo habían dicho con anterioridad y hoy se pronunciaron y acertadamente dicen lo mismo. Lejos de pensar en que haya corrupción en esto, pues realmente fue falta de preparación y quizás de haber prevenido que se pudiera caer la página. Es increíble que eso haya ocurrido, pero ocurrió. Entonces son como ese tipo de cosas que hay que mejorar, lejos de hacerlo como una crítica, es más para mejorar y de pronto generar un poco de confianza, porque sí noté esta vez que muchas personas que antes no acudían a las urnas, sí acudieron. O sea, su intención de voto fue real, y eso pues sí hay que aplaudirlo, pero hay que mejorar esas dos cosas. Yo pienso que una persona que no está capacitada para atender distintas variables, pues es un riesgo que acuda como jurado. Eso sí quería comentarlo hoy en el programa. Y Alejandro, ¿cómo vio el panorama electoral? Hay algo que yo quería complementar con Jimena, que me parece que una falla que tenía, no sé si a Jimena le pasó en los puntos que vio, que había para marcar era con un esfero. Y a veces esos esferos, las tintas no eran tan visibles. Y yo decía, ¿por qué no tienen marcadores negros donde se vea bien el marcaje de cada elección? Eso es una de las cosas. Y ya también voy a algo que dice Jimena, que tiene que haber un tema más de supervisión, más de control y de preparación. Eso sí, también lo vi. Entonces, en esos casos se puede presentar mucho fraude y se puede presentar inconsistencias. No más cuando una persona va a ver contando votos rápido, si no hay un marcaje muy claro, pues o se puede dar un voto blanco o uno nulo o se quedó así. Entonces me parece que sí toca trabajar sobre eso. Hablando de temas internacionales. Perdón Alejandro, para rematar este tema con Jimena, es lo siguiente. Hay unos sectores de opinión en el país que sí han manifestado que es necesario la auditoría de sistemas integral al software de la registraduría, que en la medida que esté presente todos los partidos, no uno solo, todos, la oposición, los partidos de gobierno, todos los partidos en esa auditoría de sistemas al software que maneja el registro automático de los votos, se garantiza pues a todos los partidos la transparencia del proceso.
porque en algunos casos he registrado en algunos medios de comunicación y también escritos que se han planteado que en algunas mesas, por ejemplo, no aparecieron votos o cuando se iba a transportar, y esa es la parte importante para la audiencia de Panorama Económico. La primera fase que cumple la registraduría es ese registro rápido de la votación al cierre del proceso electoral, o sea, a las 4 de la tarde inicia el conteo. Pero realmente ese no es todavía el conteo legal institucional. Tiene que hacerse un reconteo y compararse las planillas con lo que hay en las talegas, en donde se guardan los votos físicamente. Y si hay algún desfase, porque el software de pronto no contabilizó o definitivamente el programa tenía alguna orden, alguna manipulación, que en lugar de 20 colocaba 0, no hubo votos en esa mesa, pero le quitaron el 2. Esa crítica ha habido de algunos sectores. Obviamente que la directora Lamó dice que indudablemente no hay fraude porque hasta ahora vamos a la etapa del reconteo, pero que evidentemente sí se requiere hacia el futuro. Esa es, dijéramos, la estructura más importante, la auditoría de todos los partidos al software, al programa que maneja toda la acumulación de la votación en el país, que esa es la única manera para que haya garantía en todo el sistema electoral y se fortalezca la democracia que tenemos en el país. Esa es, dijéramos, la solicitud que están haciendo varios representantes de distintos partidos políticos, para no hablar de uno solo. Jimena. Sí, doctor, y otra cosa, y eso lo supe también que ocurrió en mi centro y en Usaquén, y es que donde estaban los jurados, después de las 5:30 de la tarde, no había luz, no habían focos, súper oscuro, sí, y claro. Me pasó a mí también donde yo estaba, que en un colegio, pues resulta que no habían previsto que íbamos a estar a 7, 8 de la noche, no habían luces, entonces tocó con los celulares iluminar. Exactamente. Con los celulares, y casi todos ya con la batería pues súper desgastada. Entonces como le digo, esos son como variables que ocurren que no fueron previsibles, pero que para una próxima pues ya sabemos. La infraestructura donde se hagan estas mesas de votación pues tiene que contar con, imagínense, con luz. Lo mínimo. Con luz por ahí hasta las 8 de la noche, porque nosotros estuvimos hasta las 8 y como usted lo menciona, después de ahí salían en carros, camionetas pues con toda la seguridad del caso, a corferias. Correcto. Sí, señor. Ahora sí pasamos a los indicadores internacionales con Alejandro Velandia. Bienvenido, Alejandro, con esos indicadores. Sí, muchas gracias, mi estimado profesor. Sí, hay un conjunto. A mí siempre me gusta hacer análisis. Pues la gente lo que necesita es análisis, no que le repitan los discursos, porque la gente necesita entender. Claro, claro. Es la clave. Y yo creo que nosotros estamos acá es para eso. Panorama económico, sí. Voy a clarificar unas cosas que hablamos con el profesor Ferrari. Yo a lo que voy y lo que trato de profundizar siempre, que es, hay que dejar ese discurso estatal, que es que hay que ir a la generación de ingreso de todas las personas. No, ahí es que hacer lo contrario, ahí es que ayudarlos a que se vuelvan rentables, que tengan inteligencia financiera, que puedan montar negocios, hacer inversiones. Las utilidades, los dividendos son precisamente lo que reparten las empresas, lo que les sobra de su operación positiva en ganancias. Hay unos países que no cobran por esto, hay unos que cobran muy poquito y hay otros que cobran mucho. Entonces, ¿cómo le va a uno a hablar de emprendimiento a la gente? Porque si la única forma de emprendimiento no es desarrollar inventos, es saber crear una cartera de activos y diversificar una cartera de activos a través de la cual uno pueda, por ejemplo, recibir dividendos a través de Ecopetrol, recibir dividendos a través de Bancolombia, de Banco de Bogotá, tener una cartera muy activa, pero que cuando uno reciba esos fondos como ciudadano natural, no venga el Estado a decir, oiga, qué pena, le voy a quitar tanto por ciento de eso que usted generó, porque eso es como quererle dar un discurso de que le vamos a castigar su riqueza. Ahí es que precisamente enseñar a través de las universidades y los colegios inteligencia financiera, que la gente se aprenda a defender. Hay una frase muy popular desde niños que hemos escuchado, que es que hay que enseñar a pescar, ¿sí? No hay que dar el pescado porque eso se vuelve una mala filosofía. Colombia tiene números en rojo. Gracias a esta bonanza petrolera que tenemos, los números se nos están saneando un poco. Pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? La inteligencia financiera desde un Estado, una empresa y un ser humano la tenemos que tener. Y nosotros no podemos estar mandando un dictado que si usted tiene ahorros y los va a invertir, no. Como tiene ahorros y ha sido juicioso en la vida, entonces venga, le quitamos. No. Es que todos tenemos que ser juiciosos, todos tenemos que hacer país, todos tenemos no solo derechos, sino responsabilidades.
por favor. Y hay una de las cosas de la democracia que son bonitas, que nos salimos de la monarquía, que ¿qué es? Las libertades. ¿Cómo vamos a castigar la libertad de enriquecernos para tener una mejor vida? Y enriquecernos no hablo de tener miles de millones de dólares, sino de tener libertad financiera, de no tener angustia, de tener una cartera de ingresos en la cual la persona pueda vivir en paz, tranquila, feliz, y que gran parte de estos ingresos los pueda seguir invirtiendo en activos que le generen más valor y otro también se lo pueda gastar, porque es que la vida es para vivirla. Precisamente con estas buenas filosofías es saber el desarrollo humano, es saber los últimos temas de verdad de inteligencia financiera. Por eso yo cada rato cito los países que han sido más juiciosos en el tema de manejo de impuestos. Le hice una pregunta al profesor Ferrari y no me la contestó, le hice la paridad. ¿Por qué la diferencia entre Europa, entre el salario mínimo y el salario de un eurodiputado es 10-1? Porque en Colombia es de 40-1, eso sí no me lo contestó. ¿Por qué no se mira también a que tiene que haber una reforma pensional para los servidores públicos que ganan mucho con los dineros de los tributos de todos nosotros? Por favor, se supone que estamos hablando de esa parte igualdad. la va a presentar en el Congreso. Los futuros senadores que ahora salieron, ellos varios plantearon la necesidad de bajar el salario a los congresistas y de reducir las vacaciones. Entonces, esa sí es un resorte. Pero no solo los congresistas, mi estimado profesor. No, un proyecto integral. O sea, es que no son solo los congresistas. Pero esa órbita que queda clara, Alejandro, le corresponde al Congreso. Son muchos. Una reforma, porque está clarísimo. O sea, no lo puede hacer por. Recordar algo. El presidente que llegue no lo puede hacer por decreto, ¿no? Que eso no se puede hacer por decreto. Voy a recordar algo, pero es bueno plantear esto. Sí. En plena pandemia, los magistrados, los más de 70 magistrados, ganaban más que el presidente, más sin embargo se subieron unas primas del 60 al 30% sobre su valor. Esto no es un dictado que se le pueda dar a la gente, porque recordemos, es que estos recursos provienen de los impuestos, por favor. Y si estamos hablando de tener un país más equitativo y repartición sano del ingreso, pues que los de arriba se les castigue un poco para que se les dé a los de abajo, porque son los dineros de los impuestos, por favor. Y otra cosa, un aparato productivo se vuelve con eficiencia financiera, pero con la conciencia de saber cómo se reparte. Hay un diálogo pequeño que una vez teníamos con el profesor Luis. Manejar un edificio puede ser un paralelo a manejar una nación. Si a una persona le suben mucho el costo de administración, pues ¿qué tiene que hacer? Vender su apartamento e irse. No puede hacer otra cosa. Acá no podemos hacer ese dictado, por favor. Eso sí les pido, y eso es lo bonito e interesante. Sin ir a lo personal, ir a los datos, lo que la gente necesita saber. Y con esto que se nos olvide las elecciones, sí, hay muchos cantos de sirena. Miremos cómo nos lo explican las matemáticas y puede funcionar. Que cómo prolongar 5 millones de mesadas a 5 millones de personas con los números en rojo que tenemos. ¿Se puede o no se puede? Mi invitación es, creemos activos de generación de valor, por eso cito países que lo han desarrollado. Y otra cosa, cerrando acá ya con datos. Miramos, por ejemplo, el dólar está cerrando en los 825. Recordemos que en Estados Unidos se subió la tasa del 0, que estaba del 0 al 0.25, subió 25 puntos básicos más y quedó en el 0. ¿En qué? Sí, en el 0.50%. 0.50. Esto para el caso de los Estados Unidos. Por ejemplo, miramos otros bancos centrales a nivel internacional también importantes. Miramos, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que sigue con su tasa en el 0%, Banco de Londres, Reino Unido, 0.75%, Suiza, menos 0.75%, Rusia sigue su tasa tratando de proteger el rublo, 20%, China 3.70%, Brasil sigue subiendo su tasa en el 11.75%, y economía como la de Japón sigue su tasa en el menos 0.10%. Miramos también el tema de materias primas. Esta semana hemos tenido una alta volatilidad, el petróleo ha tenido unas fuertes subidas, fuertes bajadas. Ayer miramos una caída muy fuerte, promediando 10%. Hoy tuvimos también un rebote al alza. Miramos, por ejemplo, clasificación crudo Brent cerrando en 8.93% positivo, cerrando los $106.77. El crudo WTI, $103.57, cerrando también positivo, 8.96%. También mirando el oro, sigue subiendo, haciendo nuevos históricos de los últimos años, mirando en los $1.942 la onza, la plata en los $25.48,
subiendo, está más fuerte que el oro, el 3.15%. Y para cerrar, pues con los indicadores, recordemos que, pues muchos pensaban que la subida de tasas en Estados Unidos le iba a pegar más duro al peso, pues vemos que está subiendo, pero sigue estando por debajo de los 3.900, la barrera psicológica de los 4.000 es positiva para nosotros. Se prevé que en próximos días el Banco de la República se pronuncie con nuevas subidas. Muchos están esperando que la tasa pueda llegar al 7%. Miremos, por ejemplo, la inflación en Colombia al mes de febrero es del 8.01%, al mes de febrero. Recordemos que la meta de inflación es el 3%, o sea que ya la rebasamos hace rato. Y recordemos que la tasa de interés del Banco Central quedó en el 4%. Muy bien, Alejandro. Y pues obviamente que los elementos objetivos de la inflación global, pues el precio de las materias primas, todos los problemas de logística que se presentan, el tema de la guerra de Ucrania, esos factores han venido generando pues toda una dispersión en materia de oferta, de fertilizantes, de insumos, todo lo que implica esa red, esa telaraña internacional del comercio internacional que se está afectando por esa oferta reducida de estos insumos que sin lugar a duda está incrementando el precio de los alimentos como uno de los puntos de lanza de la inflación. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy los acompañamos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Muy buena tarde para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.